bendiga, hermanos, cada uno ahí en su casita que lo está escuchando ahora la palabra de Dios, o quienes también lo van a escuchar ya retransmitido. Pero quiero que ahí donde está en su casa, si usted tiene la Biblia cerca o si puede buscarlo de otra forma, pues está bien. Vamos a irnos a la palabra de Dios, a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Qué importante la palabra de Dios viene tratando a Tito en diferentes circunstancias, donde Pablo habla a Tito, donde estaban sucediendo algunos errores conforme a la doctrina, donde estaban sucediendo algunos errores doctrinales que no estaban bien. De hecho, también lo hizo con Tito y con otros hombres más, donde muchas veces se ponía en tela de juicio la gracia de Dios, donde se ponía en tela de juicio si había que circuncidarse o no, y así diferentes temas que viene tratando. Pero esta vez a Tito le da un tema muy bonito, fíjese, y es acerca de cómo debería de vivir un cristiano que ha recibido a Cristo, ¿no? Y que por ende está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo en la palabra de Dios, pero vamos a decir así: la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Eso es muy bonito lo que dice, porque dice un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Háblanos a cada una de nuestra vida, Señor, y que a través de esta porción de tu palabra, Señor, podamos encaminarnos, podamos guiarnos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos alumbre todo aquello que a veces, Señor, no vemos, todo aquello que está mal y debemos de cambiar. Gracias, Padre, por tu bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, en esta tarde yo no quiero incomodarle, sino más, sin embargo, como lo decía el versículo 15, que hay que hablar esto porque es necesario, pero hay que exhortar y reprender con autoridad, pero no con autoridad mía, sino con autoridad de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de exhortar, no hablamos que yo voy a poner y aquellos pecadores y aquellos, no, porque la palabra de Dios instruye, y cuando usted instruye a alguien, no sé, bueno, en algunos casos, cuando se habla de una instrucción, muchos que ya están adultos recordarán, para mí instrucción era que a garrotazos me iban a hacer aprender algo. Pero la palabra de Dios no nos dice esto. Cuando la palabra del Señor nos dice exhorta, es decir, instruye, está hablando de guiar a alguien, de encaminar, como usted lo hizo con un niño cuando estaba pequeño. Desde el principio no le pegaba, no lo corregía así, sino que lo empezaba a guiar. Ahora, la palabra del Señor empieza a hablar y Pablo le dice a Tito, ya venimos tratando muchos temas donde se estaba hablando acerca de la gracia, donde muchas veces, y es algo que ahora mismo se está pasando, donde creen que ya están unos elegidos para la salvación, pero la palabra del Señor nos va a cambiar ese pensamiento. Ahora, solo para darle un panorama y hacerle entender, y que entendamos todos, en Tito toma una posición donde muchas veces le va a tocar decir cosas que no le gustan a nadie. Por ejemplo, a nosotros, a mí y a muchos nos gusta que hablen acerca de bendición, acerca de que de pronto alguien ora por nosotros y nos dice, hermano, Dios va a bendecir su casa, hermano, este año
va a recibir una bendición a pesar de todo esto que está pasando. Y eso nos gusta, eso nos alegra. Pero claro, cuando de pronto viene la palabra de Dios y nos dice, tienes que cambiar tu camino porque está malo, eso ya no nos gusta porque nos incomoda un poco. Y de pronto alguien nos dice, debes cambiar esa manera de vivir que tienes. No puedes vivir igual siendo cristiano. Y es algo que predicábamos anteriormente cuando Dios me dio la oportunidad de hablar acerca del reino de Dios. Muchas veces creemos que solamente el asistir a congregarnos, ese es el todo del cristiano, cuando muchas veces estamos muy errados y estamos equivocados y hemos sido guiados por una mala enseñanza, donde muchas veces nos hablan de vivir dentro de una iglesia, pero a veces vivimos dentro de una iglesia, pero no vivimos como hijos de Dios, y es cuando cambia todo el panorama. Ahora, el Señor dijo en su palabra que no todo el que le dice a Él, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y de pronto vamos a ver, hay alguien que predicaba, pero cuando llegan del Señor le va a decir, aléjate de mí porque eres hacedor de maldad. Hermano, la palabra del Señor dice que es como espada de dos filos, que entra y llega hasta los tuétanos de los huesos. Cuando hablamos del tuétano de los huesos, es hasta lo más profundo. Y la palabra de Dios bota toda capa que podamos tener cada uno de nosotros. Por ejemplo, oía una predicación muy bonita que se llamaba, hoy se le va a caer la máscara. Y yo decía, ¿y de qué va a hablar? Y hablaba este pastor acerca de que a veces nosotros como cristianos vivimos llenos de máscaras en nuestra vida, máscara de pastores, máscara de líderes, máscara de servidores. Pero ¿qué hay detrás? Y en esto enfocaba el tema. ¿Qué hay detrás de cada una de nuestra vida? ¿Qué hay detrás de nuestro diario vivir? Y Tito viene a botar todo esto. Y dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Mire cómo él habla en estos versículos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algo comienza a decir Tito y dice, la gracia de Dios ha sido dada a todos los hombres para que puedan ser salvos. Y así se lo resumo este versículo. La gracia de Dios fue dada a los hombres para que pudieran ser salvos. Ahora, si solo dijéramos acerca de este versículo, sucediera como cuando compramos un aparato nuevo, donde a nosotros nos dicen, vaya, el tele ya es suyo, ya lo pagó, se lo puede llevar a la casa. Y eso nos causa felicidad. Y nosotros creemos que solo vamos a llegar a encender y ya estuvo. No, los nuevos televisores no son así. Hay configuraciones, hay arreglos que hay que hacerles. Y muchas veces nos sucede así con la salvación. No, Dios ya me perdonó, Dios ya me salvó. Entonces vengo yo, me llevo la salvación. ¿Y luego qué hago? Y es ahí donde entra un discipulado, que la iglesia está responsable de darlo. Es por eso que algunos hermanos acá dan un discipulado que lo conllevan hasta el bautismo, hasta saber por qué salvo, por qué creemos en Dios, por qué debo bautizarme, hasta que encaminemos a esa persona a servir. Y ese es el deber de la iglesia. No solamente consiste en que hoy gané miles de almas, pero en una semana lo vamos a ver otra vez metidos en lo mismo. No, la palabra del Señor nos enseña, y Tito también enseña, de dónde comienza todo, porque la gracia de Dios, la salvación de Dios es para todos los hombres. Ahora, volviendo al ejemplo que le ponía, si solo leemos este versículo podemos pensar, la salvación y la gracia de Dios, ahí nos vamos. No, pero dentro de todo esto hay instrucciones, al igual que cuando usted compra un televisor. No es que solo lo va a llevar y ya lo va a poner, no, hay instrucciones a seguir. Y yo creo que a muchos no nos gustan las instrucciones. Decimos, no, yo me voy a ir a los salvadoreños, dice. Encendemos el tele y comenzamos a atravesarlo. Comenzamos a hacerle aquí y allá. No, ya le vamos allá. Y así pasan horas. Cuando las instrucciones están en ese librito que nos dan y nos dice, para encender acá, para poder entrar a los canales acá. Y eso no sucede en nuestra vida. Porque muchas veces perdemos el tiempo por no buscar las instrucciones de Dios.
A veces perdemos el tiempo porque no leemos la palabra de Dios. A veces perdemos el tiempo enrollados en problemas por aquí, por allá, porque no leemos la palabra de Dios. A veces nos endeudamos porque no leemos la palabra de Dios. A veces pasamos molestos porque no leemos la palabra de Dios. Y toda esta situación nos va a conllevar a algo. Está bien, los que estamos oyendo o los amigos que ya conocen de la palabra de Dios saben qué es la salvación, saben qué es la gracia de Dios y que esto lo dio a todos los hombres. Y esto fue dado a todos los hombres, mas no todos los hombres lo reciben. La palabra del Señor lo dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es el detalle que sucede muchas veces en muchas personas, que reciben la palabra, pero de pronto el que la palabra de Dios nos vaya alumbrando en nuestra vida como que no nos gusta y nos empezamos a retirar. Pero la palabra del Señor, si algo Dios desea a través de su palabra, es el bienestar del hombre. Y yo creo que aquí a nadie le gusta estar mal. Yo creo que aquí a todos nos gusta estar bien. Pero el problema es que muchas veces el hombre no está siguiendo las instrucciones de Dios y crea su propio instruccional. Y dice, no, yo considero que esto voy a hacer. Y es ahí cuando nos vemos enredados en problemas. Pero mire, la palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 2, versículo 11, que lo acabamos de leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, la salvación de Dios nos va a enseñar algo. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? El versículo 12 dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Yo no sé cuántos de los que están viendo ahora o lo van a ver más tarde ya han hecho una renuncia de donde están laborando. Y ponía este ejemplo en un devocional que hacía en la mañana, porque de hecho estudiamos también este texto. Y hablaba acerca de que sería ilógico que yo viniera el día de ahora y digo, mire a mi jefe, renuncio, ya no voy a trabajar más con usted, no me pague nada si quiere, yo me voy, yo renuncio y ya no sigo más acá. Por ende, me voy a llevar todas mis cosas, yo no tengo que estar ahí. Pero qué locura sería, ¿no? Que yo llegue mañana a las 8 y le diga, jefe, vine temprano. Lo más seguro es que me va a quedar viendo y hasta está loco. Ayer me dijo que renunciaba y hoy me dice que ya viene temprano. Y después le digo, vengo listo para trabajar. Y es totalmente una locura, porque eso no coincide con mis acciones. Y es igual con la salvación. Cuando yo vengo a Cristo, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo estoy renunciando a mi vieja vida. Dejo atrás todo aquello que no me conviene, amistades que me están llevando a lo malo, vicios que me están llevando a lo malo, cosas que yo hago con mi propia mente, con mi propio corazón, que me están llevando a lo malo. Y yo estoy diciendo, yo renuncio, porque ahora yo me paso a trabajar con Jesús, porque Él me salvó, porque Él me perdonó. Pero sería una locura, sería ilógico que de pronto yo renuncie al mundo ahora, reciba a Cristo y le diga, Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida, seas mi jefe, pero vengo el siguiente día, hago lo mismo de siempre, ultrajo lo mismo de siempre, pienso lo mismo de siempre, sigo en los vicios de siempre, maltrato a los mismos de siempre, le grito a los mismos de siempre, golpeo a mi familia. No coincide, porque también sería una locura. Y le digo una locura tan grande, hermano. Muchas veces estamos sirviendo, muchas veces estamos dentro de una iglesia, pero no hemos renunciado a lo que dice aquí Tito capítulo 2, versículo 12. No hemos renunciado a la impiedad, no hemos renunciado a los deseos mundanos y estamos viendo en este siglo. Ahora, la palabra del Señor es clara, y esto no lo digo yo, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, como dice, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Mire, esto habla acerca de más, porque dice, hay que renunciar. Y fíjese esto,
Yo no sé cuántos son bautizados ya, pero cuando nos bautizamos estamos haciendo una representación pública de lo que ya hicimos en lo personal con Dios. Es decir, cuando yo me voy a bautizar, le voy a decir a todos que yo he nacido de nuevo. Y ahora, ¿el agua me quita pecados? No quiero hablar exactamente de eso, sino del acto espiritual que se está dando en ese momento. Porque cuando el pastor, quien está bautizando, dice, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida, eso nos hace referencia a una renuncia. Porque cuando bajamos y nos sumergimos, ahí estamos dejando el viejo hombre. Y aclaro, no quiero que se me vaya a confundir. Entonces el agua es que quita pecado. No. Por eso le digo, estamos haciendo una figura, estamos representando lo que ya hicimos ante Dios. Y cuando nos levanta dice, resucitado a una nueva vida. Y el Señor nos ha llamado a tener una vida nueva. No una misma vida, solo que con diferente nombre. Por ejemplo, pongámoslo con alguien de otro equipo. Por ejemplo, si alguien usted conoce que es del Barcelona y sigue y conoce todo de este equipo, usted de pronto no lo va a ver con una camisa del Real Madrid. No, porque él dice, no, yo soy del Barcelona. No, y le dan una camisa de esa, no, agárrenla de trapeador, y así se pone. Viceversa, usted no va a ver a alguien que es del Real Madrid con una camisa del Barcelona. ¿Por qué? Porque ellos se sienten representados por un equipo, porque ellos dicen, es mi equipo. Y el Señor esto nos quiere enseñar. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que sentirnos representados por nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que representar de quién soy. Y muchas veces, hermano, en nuestra vida estamos dejando mucho que desear y no estamos representando que somos de Dios. Ahora, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, hermano, ya tenemos que dejar todo aquello que sabemos que está mal y aún lo continuamos haciendo en nuestra casa. Y aún lo continuamos haciendo con nuestros amigos, con nuestros compañeros. ¿Y sabe qué? Tengo la respuesta a esto. Porque muchas veces tenemos vergüenza de decir, no, yo creo en Dios. No, yo tengo vergüenza a veces de decir a alguien y que me van a empezar a molestar. Pero esto es parte de la nueva vida. Esto es parte de la nueva vida en Cristo. No todos van a celebrar ni nos van a hacer porra, ¡ey, recibió a Cristo! No, muchas veces van a decir, ahí va el cristianito. Y esto va a pasar. Pero hermano, dice la palabra de Dios, tienen que renunciar a la impiedad. Es decir, si éramos injustos, tenemos que tratar la manera de ser justos. Si éramos de aquellos que a un producto siempre le intentamos ganar el doble o más de lo que es correcto, no tenemos que tener esa clase de impiedad de ser injusto. Hermano, si yo antes me vengaba de alguien que me hizo daño y decía, ahí déjalo, que yo después me arreglo con él. Y esos deseos de venganza no los deberíamos de tener. Tenemos que renunciar. ¿Cuesta? Claro que cuesta. ¿Que molesta? Claro que molesta. ¿Que nos va a llevar tiempo? Claro que nos va a llevar tiempo, pero es necesario renunciar a la impiedad y a todo lo malo que estamos llevando muchas veces. Ahora, nos dice algo así, más adelante. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se lo parafraseo, vivamos en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en donde andemos, primeramente, sobriamente. ¿Qué hablamos de sobriedad? Por ejemplo, una persona sobria es alguien que, por acá los salvadoreños decimos, alguien que no se deja ir a la primera. Alguien que no se avienta al barranco solo porque sí. Alguien, porque hay personas que le dicen, a vos te dicen que te levantes de un barranco y lo haces. ¿Por qué razón decimos esto? Es cuando una persona no piensa en lo que va a hacer. Es cuando una persona no piensa en cómo actuar y luego tener consecuencias, ya sea buena o mala. Entonces, el Señor nos dice, ustedes tienen que vivir en este mundo
su casa, en su colonia, en donde estén, sobriamente, pensando en qué me va a producir lo que yo haga, o cosas buenas o cosas malas. Yo le hago una pregunta a usted: ¿de qué manera estamos viviendo ahora en día? ¿Será que estamos viviendo sobriamente? ¿O será que actuamos sin pensar? ¿O será que estamos actuando y nos estamos dejando llevar por la ira? Hermano, la ira lleva a locuras. Hermano, si no, mire lo que está viviendo ahora Estados Unidos, hermano. Una persona que no era sobria, una persona que no pensó en lo que iba a causar sus acciones, miren todo lo que ha causado. Y no solamente se lo llevó en cuenta a él, sino que se llevó en cuenta a más personas. Y yo creo que usted está informado en las noticias de todo lo que se está viviendo. Es un desorden total. Yo le hago una pregunta: si esta persona hubiera pensado sobriamente y hubiera dicho, no, si yo hago esto puedo causar problemas y causarme problemas yo mismo, no lo voy a hacer, ¿cree que estuviera ahora ese país así? Ahora, ¿cree que esta persona estuviera en donde está ahora? Probablemente no. Pero hermano, ¿qué le quiero dejar con esto? Debemos de pensar antes de actuar, y eso es parte de la sobriedad. Pensar antes de hacer las cosas, y es parte de pensar con sabiduría. Ahora, vamos más adelante. Dice así: debo vivir en este siglo sobriamente, y dice que debemos de ser sobrios, perdón, y luego dice, y de una manera justa. Es lo que hablaba hace unos momentos. De ser justo es ser igual con todos, de no hacer acepción de personas. El Señor lo dijo, porque que Él no haría acepción de personas. Y como muchas veces el ser humano hace acepción de personas. A mí me molesta ver personas que ellos se creen santos y que no se equivocan, y que llegan a un punto de decir, aquel anda en pecado, alejalo de aquí, no puede estar cerca de mí. Porque eso es una locura total. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque si usted se da cuenta, el Señor estuvo cerca de ¿quiénes? De publicanos, de religiosos, de sacerdotes. Estuvo con sus discípulos, estuvo con judíos, aún estuvo con los que muchas veces decían, no, ellos andan en pecado, no se acerquen a ellos, porque la tradición en el tiempo de Jesús era muy fuerte. Si alguien andaba enfermo, él andaba en pecado, pero el Señor también se acercó a enfermos. El Señor se acercó a los que no eran judíos. Y ahora, ¿cómo puede venir una persona que cree que no falla, que cree que no peca, a decirle a cualquiera, no te acerques a mí porque andas en pecado? Es una locura, hermano. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y la gran enfermedad mundial era el pecado, que aún sigue en pie esa enfermedad del pecado. Yo me vengo a acercar a ellos, pero aquí viene una diferencia. El Señor se acercó a los pecadores, no para ser como ellos, sino para cambiarlos a todos ellos y que ellos fuesen como Él. Sino, ¿cómo nos buscó Dios a nosotros? Dios no nos buscó perfecto. Dios nos buscó en peores momentos de nuestra vida. Dios nos buscó a muchos en un acto antes de cometer un homicidio. Dios llegó a tiempo y dijo, no lo hagas. Y desde entonces nos convertimos a Dios, dirá alguien. Alguien dirá, hermano, si usted supiera dónde me sacó. Yo estaba en vicio, pero de ahí me sacó. Y nos damos cuenta que tenemos un Dios no que viene a señalar, sino que viene a mostrar su amor. Y sí a señalar su pecado, pero para que cambie. Diferente a lo que muchas veces hacemos nosotros. A señalar el pecado para vernos mejor parados. A señalar el pecado para que digan, no, yo soy más santo que aquel. No, no es así. Todos necesitamos de la misma gracia, todos necesitamos del mismo perdón, todos necesitamos de la misma misericordia. Y por eso Dios nos dice, deben vivir de manera justa, de una manera correcta. Ahora, voy más adelante. Dice así, debemos de vivir en este siglo
de una manera sobria, de una manera justa y una manera también de ser piadosos. ¿Y qué podemos decir acerca de ser piadosos? De dar, de compartir a los que no tienen, de ayudar a aquel necesitado. Fíjense que yo no sé si está conocido, pero hay personas que son egoístas. Personas que dicen, no, yo voy a abarcar todo esto y ahí los demás hay que vean cómo hacen, ¿no? Fíjense que me gusta el milagro que Jesús hizo con la multiplicación de los peces y los panes. Se jalaron al niño los discípulos, Señor, este anda pescado y este anda panes. Yo creo que esto alcanza para nosotros, solo para nosotros le haber dicho a los discípulos. Pero viene el Señor y dice, se pone a pensar, hay una gran multitud acá. Toma los panes y los peces y le dice el Señor, bendice este alimento. Y sucede que se multiplicaron todos los alimentos y todos comieron, mujeres y niños y también hombres, a tal punto que hasta les quedó a los discípulos para que ellos comieran. El Señor no era un Dios egoísta. Él no era alguien que guardaba solo para Él. Él era alguien que daba. Nosotros tenemos que ser personas que dan. Y no dar con dolor, porque a veces damos con dolor. Te voy a regalar esto, pero a la vez en nuestro corazón pensamos, ¿para qué se lo di? Ahora estoy arrepentido. No. Dar sin esperar un nada a cambio. O porque a veces sucede, y yo no sé si a usted le ha pasado. No, a este le voy a dar porque sé que este tiene pisto, después me va a dar a mí. No, el Señor daba sin esperar nada a cambio. Y una manera piadosa de vivir es dando. Y no dando a aquel que tiene, sino dando también a los que no tienen nada. Ahora, no sé cómo estoy con el tiempo, pero yo creo que ya casi me toca terminar. Y vamos a ir finalizando. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, esperando el rapto, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como quien dice así. Bueno, tenemos más tiempo, yo pensé que ya se me está acabando, pero bueno. El Señor dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la pregunta que le hago? ¿Qué es lo que esperan todos los creyentes? La venida de Cristo. ¿Cuántos añoramos la venida de Cristo? Todos. Más en este estado, en esta situación que estamos viviendo ahora, lo mejor sería que Cristo venga pronto y nos vamos con Él. Pero ahora, si le voy a poner un ejemplo terrenal, por decirlo así, un ejemplo común y corriente que a veces vivimos. El Señor nos dice que Él va a venir pronto y que debemos de aguardar en esta promesa, en esta esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo va a venir. Ahora, debemos aguardar en esto. Los que son padres, yo no sé si en algún momento les han dicho a sus hijos, vaya, voy a salir. Yo quiero que cuando venga, hay sin trastes ahí el lavadero, que haya la ropa tendida, que haya barrido y que haya trapeado todo esto. Y si cuando vengo yo encuentro esto aseado y todo limpio, yo voy a mandar a pedir pollo campero o pizza. Algo por similitud. ¿Qué van a hacer los niños? Y si las tripitas se mueven y comenzamos a barrer y comenzamos a arreglar aquí y allá. Nunca había hecho limpieza, pero ese día hizo porque quería comer pizza o algo. ¿Qué hicieron los niños? Se prepararon ¿para qué? Para que cuando llegara mamá o papá lo vieran y tuvieran el ¿qué? Una recompensa. Cuando la palabra del Señor dice aguardando en la esperanza, esto nos está diciendo a nosotros, ustedes como hijos suyos que son templo y morada del Señor, Cristo se ha ido, pero ha dado una promesa, y es que Él va a volver por cada uno de nosotros y nos va a llevar a reinar al cielo, y ahí no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, porque Cristo entonces va a ser el consolador de nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ordenar, limpiar nuestra vida. Y esto es lo que nos dice.
¿Por qué debo vivir sobriamente? ¿Por qué debo vivir justamente? ¿Por qué debo ser piadoso? Porque estoy limpiando mi vida, mi corazón, para que cuando Cristo venga, Él me dé mi recompensa. Ahora, más adelante, el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tomo dos palabras de este versículo: redimirnos y buenas obras. Una más, y celoso. El versículo 14 dice que el Señor Jesucristo murió para redimirnos. ¿Qué es redimirnos? Por ejemplo, si una persona en aquellos tiempos era esclavo, y vengo yo y le digo, yo voy a comprar este esclavo, porque en aquel tiempo se compraban estos tipos de personas y decía, estos esclavos son para trabajos duros. Pero de pronto había una persona de buen corazón y dice, yo voy a comprar este esclavo. Y cuando ya viene para donde mí, el esclavo sabe lo que tiene que hacer. Y él dice, bueno, ¿qué tengo que hacer en su casa? Porque ahora él es el dueño quien lo compró. Pero esta persona dice, no, yo no quiero que estés en mi casa, yo te voy a dejar libre a vos. Entonces, esta persona ya no es más un esclavo, ahora ya es más como todos, como los demás. La redención es similar a esto. Nosotros estábamos en venta, estábamos de esclavos en el pecado, pero viene el Señor, entrega a su Hijo y nos dice, yo te voy a sacar de la esclavitud, y no para tenerte de mi esclavo, sino para que seas libre de decidir a quién vas a seguir. Entonces la redención, el Señor nos toma de lo peor y nos hace buena persona. El Señor nos toma pecaminosos, el Señor nos limpia de nuestros pecados. El Señor nos toma donde nos señalaban, nos criticaban, y el Señor dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y nos hace nuevos. Y de eso habla la redención. Dice, Jesucristo vino por nosotros para redimirnos, para limpiarnos, perdonarnos nuestros pecados y hacernos de nueva persona. Y dice, luego dice, para formar Él un pueblo propio. Y esto me gusta, un pueblo celoso de buenas obras. Dios es un Dios celoso, pero quiere que también nosotros seamos celosos. Pero fíjense que es algo que se ha perdido ahora en día: el celo por Dios, el celo por su palabra, el celo por su oración. Alguien es celoso por el teléfono, y yo soy sincero, a mí muchas veces me ha pasado. De pronto llega un niño y uno está viendo una película o algo, me pasa a veces con mi sobrina, y de pronto nos llega a mover y que tocan el teléfono. Ay, hermano, y ahí nos enojamos. Ahí sí conocen la ira de nosotros. ¿Y quién me tocó el teléfono? ¿Y quién lo ha agarrado? ¿Sabe qué sucede? Hay un celo por el teléfono. Ahora, alguien que es adicto a ver la televisión, y cuando se levantó y se regresó a ver quién había cambiado el canal ya, ay, hermano, ahí llega tribulación a esa casa. ¿Y quién me cambió el canal? Yo estaba viendo este programa. Es porque hay un celo por lo que tiene o por lo que estaba viendo. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿cuántos estamos siendo celosos con la palabra de Dios? Y leemos, ay sí, y el gran abostezado, ay qué sueño, me voy a dormir. No dormimos. Y de pronto estamos orando y Señor, y nos llama mamá, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que andan buscando a ver si quiere tal cosa, y ya no oramos. Y al final decimos, ya no voy a orar mejor. Porque no hay un celo. Porque si tuviésemos celo, dijera, hijos, hijas, o mire papá o mire mamá, quiero apartar un tiempo de leer la Biblia, solo les pido ese tiempo, que no me molesten. Usted está teniendo celo por la palabra de Dios, porque sabe que aquí Dios le va a hablar a usted. Pero no estamos teniendo celo por la palabra de Dios, ni mucho menos por la oración. Es mejor, los padres quizás mejor callen a los niños para oír una película, pero no los callan para orar. No, ahorita estoy viendo la película, cállense todos, pero no para orar. De hecho, no tenemos celo para orar porque ni siquiera oramos, porque solo a veces oramos para la comida y para dormirnos, si es que nos acordamos, si es que no del cansancio nos dormimos.
Entonces, no hay celo por la palabra de Dios, no hay celo por la oración, y mucho menos hay celo por Dios. Porque si fuéramos celosos de Dios, le buscáramos en verdad, como la palabra del Señor dice, en espíritu y en verdad. Pero no lo buscamos de esa manera. Si usted se fija, los discípulos eran celosos de lo que Jesús le había encomendado. ¿Y cómo mostraron su celo? No prediquen más, les decía. Si siguen y Juan los vamos a meter presos, y no estamos bromeando, le decían los romanos. Bueno, les decía Pedro, es más importante, y yo digo que es más importante agradar a Dios antes que a los hombres. Y si me van a meter preso, pues métanme preso. Ese celo por Dios. Ese celo de decir, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, yo tengo celo por Dios. Y si tengo que padecer a causa de Cristo, crítica y lo que sea, yo lo padezco. Pero ahora no. Ay, hermano, viera, yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? Es que viera que me hicieron una gran mala cara en la iglesia y yo ya no quiero ir. No, es que viera que me sacó la lengua. Allá había el hermano haciéndome mueca. No, ya no quiero ir. No, yo no voy a la iglesia porque yo lo quería sentar en esa butaca y allá me pasaron. No, yo ya no voy a esa iglesia. Eso no es celo por Dios. Celo por Dios es decir, aquí me siento. Yo lo que he venido a buscar es la palabra de Dios. Aquí me hicieron mala cara, que hagan las caras que quieran. Yo aquí vengo porque he venido a buscar de Dios. Y ese celo, el celo por Dios se ha perdido, hermanos. El celo por Dios lo hemos dejado. Pero Dios dice que Él quiere un pueblo propio, un pueblo que sea celoso. Pero celoso de qué también? Celoso de buenas obras. Fíjese que esto es muy bonito. Yo le hice una separación solo hablando acerca del celo. Pero cuando la palabra del Señor, yo quiero que mire bien el versículo 14, y con esto voy terminando. En la parte final dice, celoso de buenas obras. O sea, no es alguien que solo va a decir, yo quisiera hacer lo bueno. No, alguien que tiene celo dice, no, yo tengo que luchar por obtener esto. No, yo tengo que luchar y aún contra mí mismo para no hacer las malas obras y hacer lo que Dios quiere. Y ese es el celo de buenas obras. Y dice, con esto termino, 15 dice así, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermanos, yo no quiero que ustedes tomen a mal este día, esta palabra. No, sino al contrario, que recapacitemos. Y si hay áreas que debemos de mejorar, pues que las mejoremos. Si hay cosas que no están bien, que las cambiemos. El Señor quiere un pueblo que practique la justicia, que sea piadoso, que sea sobrio. Y sobre todo, hermano, sobre todo esto, que tenga celo por Dios. Celo por hacer lo bueno. Y remonto lo que dice la palabra de Dios. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué mandamientos hay que cumplir? ¿Cuáles sí, cuáles no? O Señor, ¿en qué me resumes tú los mandamientos? El Señor le dijo, bueno, en que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil, solo dos. No, hermano, démonos cuenta de algo, que si cumplimos esos dos, estamos cumpliendo todos los mandamientos. Y es lo que dijo el Señor, quien cumple estos dos, está cumpliendo todos los mandamientos. ¿Y por qué no damos cuenta de eso? Porque quien ama a Dios no va a robar, porque quien ama a Dios no va a dañar una familia, porque quien ama a Dios no va a ser injusto, no va a ser una balanza falsa, porque alguien que ama a Dios no va a dañar a su prójimo, no lo va a menospreciar. Por eso el Señor dijo, quien cumple estos dos mandamientos, los cumple todos. Hermanos, esta tarde le dejo una incomodidad. Luchemos por hacer un cambio para nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que somos un pueblo propio. Es decir, Dios dice, son un pueblo que son míos. Y si ese celo tiene Dios para con nosotros, tengamos celo para decir, Él es mi Padre, Él es mi Dios, a Él lo sigo.